Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo sobre la educación para todos, basado en el texto de Delors. Origen. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, solicitó a un grupo de especialistas reflexionar en torno al futuro de la educación. El especialista a cargo fue el exministro francés de Economía y Finanzas, Jacques Delors, presidente de la Comisión de la Comunidad Europea entre los años 1985 y 1992. Nombraremos dos conceptos. Primero, los 4 pilares fundamentales de la educación. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Y de la educación básica a la universidad. Descripción de los conceptos. Aprender a conocer. Mezcla una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Esto supone aprender a aprender, para aprovechar posibilidades que la educación ofrece a lo largo de la vida. Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional, también una competencia que capacita al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones y a poder trabajar en equipo. Pero también aprender a ser el marco de las distintas experiencias sociales que se puedan ir viviendo. Todo esto está estrictamente vinculado a poner en práctica todos los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de la educación. Aprender a vivir, desarrollando la comprensión de las demás personas y la percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a ser, para que florezca la propia personalidad y así crecer autónomamente, con juicio y responsabilidad propia. De esta manera, la educación debe lograr el desarrollo integral del estudiante. La educación prebásica, fortalecimiento de la educación con sus aprendizajes básicos, es decir, leer, escribir y calcular, pero también saber expresarse con un lenguaje propio para el diálogo y la comprensión. La universidad, pronunciarse con independencia y responsabilidad, como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que le ayude a reflexionar, a comprender y actuar. Aprender a conocer se caracteriza por su área cognitiva, por comprender, conocer y descubrir, por el dominio del conocimiento y que si sabemos podremos comprender el mundo y comunicarnos con los demás. Por ejemplo, aprender mediante juegos, visitas y trabajos prácticos. Aprender a hacer. Es indisociable con el aprender a conocer. Enseña al alumno a poner en práctica lo que él sabe, adaptándolo en un sistema de vida. Y también está las competencias personales, por ejemplo, los proyectos y experiencias sociales y de trabajo. Aprender a convivir se caracteriza por proceso educativo en el ámbito social, pensamiento autónomo y crítico, y por desarrollo máximo de la persona, por ejemplo, diálogos, actividades sociales y deportivas. Aprender a ser se caracteriza por pensamiento autónomo y crítico, preparar al alumno para integrarse a una sociedad y ser un elemento responsable y justo. Y por último, desarrollo máximo de la persona. Algunos ejemplos son desarrollar habilidades en arte, poesía y conocimiento de sí mismo. Características de la educación prebásica y la universidad. Educación prebásica. Atención integral en un ambiente de calidad. Favorece su crecimiento y desarrollo en los aspectos personales, físico, cognitivo, socioemocional, psicomotriz y del lenguaje verbal, oral y gestual. Estimula el desarrollo integral de las capacidades físicas y motoras, socioafectivas, lingüísticas y cognitivas en los niños y las niñas, para su adaptación total en el contexto escolar y comunitario. La universidad tiene atribuidas 4 funciones muy esenciales. La primera de ellas es la preparación para la investigación y para la enseñanza. Posteriormente tenemos la oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a las necesidades de la vida económica o social. Luego tenemos la apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de los que llamamos educación permanente. Y finalmente la cooperación internacional.
Según Delors, el desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se estudien nuevas formas de certificación en las que se tengan en cuenta todas las competencias adquiridas. El objetivo dentro del aula es identificar las potencialidades de los estudiantes, logrando fortalecer las debilidades y generar aprendizajes colaborativos entre ellos. Conocer las competencias de los alumnos. Aprender a conocer es comprender el mundo que nos rodea. Ejercitación de la atención en los estudiantes. Ejemplo, la profesora buscará videos durante la clase con motivo de explicar el contenido, de forma que sea entretenido para que los niños lo vean. Punto 2. Ejercitación de la memoria. Ejemplo, después de haber explicado el contenido, le pide que realice de memoria un dibujo que más le llamó la atención al niño. Hacer la enseñanza un proceso novedoso. Aprender a hacer es poder influir sobre el propio entorno. Se centra en la formación profesional. Punto 1. Colaboración para los apoyos en los estudiantes. Ejemplo, como docente, tendré que buscar la forma para que mis alumnos pongan en práctica los conocimientos y adaptar la enseñanza al mundo laboral. Convivir con nuestros estudiantes como docentes, promover una educación que permita conocernos nosotros mismos para conocer a los demás. Por ejemplo, un docente o una docente al observar a sus estudiantes recuerda los momentos que él o ella vivió, por ende quiere que su método de aprendizaje o de evaluación sea de acuerdo como a él le hubiera gustado. Aprender a ser un profesor preocupado por el aprendizaje de su alumno para que se logren pensamientos autónomos, donde, por ejemplo, al enseñarles las sumas se puede incorporar un juego quizá entre grupos y hacerlos pensar, y también que se pregunten cosas como, ¿para qué sirve esto? ¿En qué momento voy a ocupar esto? Preguntas de metacognición, que son muy importantes para hacer pensar al niño, que lo que se le enseña lo interiorice a su vida diaria y le sea significativo. Conclusión. Los 4 pilares fundamentales de la educación nos entregan los conocimientos necesarios para lograr desarrollar de forma correcta las estrategias necesarias en el ámbito educativo. De esta forma, necesitamos lograr y entender que la educación debería ser en base a valores y un pensamiento muy autónomo del estudiante. Como futuros docentes, creemos en que el rol fundamental que debemos desarrollar es mejorar y avanzar en todos los aspectos que aún no se toman con la real importancia. Todo esto con un objetivo claro, y es que nuestros estudiantes logren desarrollar al máximo sus habilidades, enseñándoles la importancia que requiere el trabajar en equipo y la solidaridad que se tiene que tener con el compañero que está al lado. Muchas gracias.